Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. En esta mañana continuamos con el estudio de nuestra confesión y vamos a ir al capítulo 11. Ciertamente este capítulo, este tema, esta doctrina que tenemos en este capítulo necesita una énfasis particular, que es el capítulo de la justificación. Debemos tener sumo cuidado y recordar que esta doctrina que encontramos aquí es la doctrina que dio lugar a la Reforma Protestante. Esta doctrina no es jugando. Y comprender que para uso práctico, incluso nuestra iglesia toma su nombre de la Reforma y de la Confesión Bautista Inglesa del siglo siguiente después de la Reforma. La doctrina de la Reforma, la doctrina de la justificación por la fe es el tema más controversial en la historia de la cristiandad. Fue la causa material de la Reforma Protestante. Y este tema condujo a la fragmentación o a la separación de la iglesia protestante de la iglesia católico-romana. Los debates que se dieron en el siglo XVI, la gran mayoría de ellos, no fueron sobre cosas menores o cosas pequeñas, fueron en su gran mayoría acerca de esta doctrina de la justificación. La iglesia católico-romana, como los reformadores protestantes, sabían que lo que estaba en juego en esta doctrina era el evangelio. El concilio de Trento, que fue un concilio que la iglesia católico-romana hizo a mitad del siglo XVI, en ese concilio los líderes de la iglesia católico-romana condenaron la doctrina reformada de la justificación, esta que nosotros vamos a hablar ahora. La condenaron como anatema, o sea, como maldita. No creo que fuera el deseo de la iglesia católico-romana declarar maldito el evangelio, pero eso fue lo que hicieron. Lutero declaró en el siglo XVI que la doctrina de la justificación solo por la fe era el artículo sobre el cual la iglesia se sostiene o cae. Calvino usó una metáfora distinta, dijo que era la bisagra sobre cual todo giraba. Si entendemos que la justificación por la fe es el artículo sobre el cual la iglesia se sostiene o cae, entonces también debemos entender que como individuos la justificación es el artículo sobre el cual nosotros como personas nos sostenemos o caemos. La justificación tiene que ver en primera instancia con la justicia y con la rectitud de Dios mismo. Dios es justo. Bíblicamente, la justicia siempre se define en relación con la rectitud. Y decir que uno es justo es al mismo tiempo decir que uno es recto, o sea, que no ha hecho lo malo, que no hace lo malo, sino solo el bien. Dios mismo es el estándar de justicia. Él es el estándar absoluto de toda justicia siempre, porque Él es Dios. Y como nuestro creador también, Él es el juez supremo y soberano. Él es quien va a juzgar, quien va a declarar que es justo y que no. Quién es justo y quién no. La Biblia nos indica claramente que aquel que es juez de todo, Él es perfectamente justo y recto. En cierto sentido, son buenas noticias. Nada peor que un juez injusto. Alguien que cuando vayamos a exigir justicia porque se ha hecho lo malo en nuestra contra,
no quiere hacer lo justo, no quiere hacer lo correcto. Como este personaje que decía que lo justo es lo correcto. Sí, en cierta forma están así relacionadas. Qué buenas noticias son saber que hay un juez justo que juzgará todas las cosas. No tendríamos ninguna esperanza al final de nuestros días si no hubiese justicia prometida. Es una buena noticia que el Dios soberano y juez de todas las cosas es bueno y justo. Pero en otro sentido es una mala noticia para nosotros. Y la mala noticia para nosotros es que Él sea justo. Porque nosotros no somos justos. Las Escrituras dejan muy claro que este Dios justo y recto ha señalado un día en el que juzgará al mundo, incluidos todos nosotros que no somos ni justos ni rectos. La gente de hoy no acostumbra a pensar en la justificación. En general, ni siquiera mucho en las iglesias a nuestro alrededor se piensa mucho en la doctrina de la justificación. Pero este asunto era ciertamente el cual muchos, nuestros antepasados, estaban dispuestos a morir. En Inglaterra, un par de hombres muy conocidos murieron en el siglo XVI, a mitad del siglo XVI, por confesar las doctrinas de la Reforma que venían haciendo en Inglaterra, incluidas la doctrina de la justificación por la fe. Nicholas Ridley y Hugh Latimer fueron quemados en una calle en Oxford, simplemente por profesar la justificación por la fe. Pero si tuviéramos la oportunidad de estar ahí en ese lugar, veríamos una placa conmemorativa a su martirio, perdón. Pero la gran mayoría de las personas no presta atención a ese monumento, porque no les importa. En gran parte, este desinterés de nuestros días puede ser, o es en gran mayoría, por el concepto que tenemos acerca del juicio final. La idea de que habrá un juicio final en el que todas las personas estarán sujetas ese día al juicio de Dios ha desaparecido, ha sido borrado, como sacado de las mentes de las personas en general alrededor de nosotros y en particular de los que se profesan cristianos. Incluso la predicación en la mayoría de los púlpitos hoy, a pesar de las constantes advertencias de Jesús con respecto al juicio y con respecto al infierno mismo, ciertamente quien más habló del infierno en la Biblia fue Jesús. De que un día estarían todos juzgados y delante de Dios será dado de acuerdo a cada uno. El dilema que esto presenta es que si Dios juzga a las personas de acuerdo a su estándar perfecto de justicia, entonces aquellos que son injustos van a tener serios problemas. El salmista pregunta en el Salmo 130, versículo 3, si tú, oh Jehová, mirares a nuestros pecados, ¿quién podrá sostenerse en pie? La respuesta es obvia. Nadie podría soportarlo. Todos aquí presentes, incluyéndome a mí, somos igualmente culpables de violar los mandamientos de Dios. Y en un momento todos seremos llamados ante el tribunal de Dios a comparecer. Muchas veces las personas que creen que va a haber un juicio, dicen, bueno, pero Dios es muy bueno. Dios es muy misericordioso.
Y entonces va a pasar por alto nuestros pecados y va a otorgar perdón a todos. Por lo que entonces no hay nada que temer. No tenemos que temer nada porque Dios es muy bueno. Esta idea es completamente ajena al Nuevo Testamento. La sobria advertencia de Cristo y de los apóstoles es que Dios en su perfecto juicio sobre nosotros juzgará a todos los hombres según sus obras y recompensará a los justos y va a castigar a los injustos. Podemos esperar entonces recibir una recompensa que corresponda a nuestro mérito, a aquellas cosas que nosotros hemos hecho muy bien, y entonces un castigo contra lo que hemos hecho mal. Esa idea puede parecer bien. No es extraño escuchar de muchas personas, no, pero es que tal persona era muy bueno. Suele decirse en nuestros días que no hay muerto malo, ¿verdad? Cuando se habla acerca de una persona que muere, lo constante es alabarlo por sus grandes méritos, ¿verdad? Sus buenas obras. Pero hay que darnos cuenta que no tenemos ningún mérito propio como personas. Que todo lo que tenemos para ofrecer a Dios en el día de juicio serán nuestras malas acciones, nuestros trapos de inmundicia. El salmista declara en el Salmo 139, 7 y 8, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. También dice, tú sabes cuando me siento, cuando me levanto, disciernes mis pensamientos de lejos. Antes de que la palabra esté en mi boca, ya tú la sabes. Las escrituras revelan a un Dios que es omnisciente, a un Dios que todo lo sabe. Él no necesita que llegue alguien diciéndole, Dios, vea lo que hizo tal persona, vea, hizo esto y esto y esto. Él no, él sabe, él conoce todo. Él conoce, mis queridos hermanos, cada uno de sus pensamientos. Cada uno de nuestros pensamientos no está oculto para Él. Cada uno de nuestros deseos no se esconde ante los ojos del Dios Todopoderoso que ve la tierra entera. A Él no se le ocultan las cosas que cada uno de nosotros intenta esconder. No debemos alejarnos del pensamiento de que cuando Dios perdona nuestros pecados, también olvida nuestros pecados. Las escrituras nos dicen que Él no recuerda más nuestros pecados cuando los perdona. El punto no es que Dios tenga Alzheimer o que se le olvide algo. Más bien el punto es que Dios no volverá a tener en contra de nosotros lo que hemos hecho mal. Ese es el punto de la justificación y ahí si ahí vamos. Vamos a entrar en nuestra confesión. Perdón por la introducción. El perdón de Dios no es automáticamente universal, pero es parte de la justificación. Cuando una persona es culpable ante un Dios justo, no hay nada más importante que entender cómo se puede eliminar esa culpa. ¿Cómo se puede entonces obtener el perdón de Dios? ¿Cómo puede ser perdonada una persona que ha hecho lo malo toda su vida? ¿Cómo puede una persona injusta ser justificada o ser considerada justa a los ojos de Dios? Que todo lo ve, que ha visto sus pensamientos, sus malas intenciones, sus malas acciones en oculto. ¿Cómo se puede entonces ser justificado ante Él? No hay, creo yo, otra doctrina tan importante para la vida y el mundo entero como la de la justificación por la fe. Recordemos Pedro
Una vez venido el Espíritu Santo, predica el Evangelio a aquellos que están en Judea, aquellos que les escuchan hablar en otras lenguas. Les traza desde el Antiguo Testamento todos los asuntos que corresponden a la ley de Dios y cómo el pueblo de Israel no ha retenido lo que le ha sido dado. Y cómo ellos mismos, en desobediencia a Dios, crucifican a este Jesús que ha venido a salvarles. Dice el pasaje que muchos se compungen de corazón y que entienden que están condenados. Y la pregunta es, ¿qué haremos entonces? Esa es la misma pregunta que tenemos hoy. ¿Cómo podemos ser salvos? ¿Cómo podemos nosotros, como personas injustas, reconciliarnos con un Dios santo y justo? Este es el problema más grande que enfrentamos en toda nuestra vida. La cuestión de nuestra redención personal. Por lo tanto, nos corresponde obtener una comprensión clara de esta doctrina de la justificación, si esperamos de alguna manera sobrevivir al juicio final. Hermano, hermana, amigo, amiga, el juicio final vendrá. El Señor va a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué nos va a hacer permanecer en pie ese día? Vamos a ir a nuestra confesión y vamos a leer el párrafo 1 del capítulo 11. Dice así el párrafo 1 del capítulo 11 de nuestra confesión de la justificación. A quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente, no infundiéndoles justicia y rectitud, sino perdonándoles sus pecados y considerando y aceptando sus personas como justas, no por nada que hay en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo, no imputándoles la fe misma, ni la acción de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, sino imputándoles la obediencia activa de Cristo a toda la ley y su obediencia pasiva en su muerte para la completa y única justicia de ellos por la fe, la cual tienen no de sí mismos, es don de Dios. Hay suficiente en este párrafo para justificar la escritura de un libro completo. Esto es carnita. Aquí hay suficiente para tenernos meditando varios días, pero si el Señor lo permite, lo haremos hoy en esta clase. ¿Cuál es la idea central de este párrafo? Nuestra confesión establece la doctrina protestante de la justificación. Esto en contraste con el trasfondo de la doctrina católico-romana de la justificación. Después de que terminaron cerca del año 1521 todos los esfuerzos para llegar a algún acuerdo entre la doctrina católico-romana y Lutero, que era el principal reformador, la principal pregunta que las dos partes nunca pudieron ponerse de acuerdo fue esta: ¿cuál es la base de justificación para un pecador delante de Dios? O sea, ¿sobre qué base sobre qué base va a perdonar o declarar justo Dios a una persona pecadora? En el eje de este párrafo se encuentra dos palabras. Una es infusión y otra es imputación. La diferencia entre infusión e imputación en cuanto a la doctrina católico y protestante es básicamente la diferencia de vista entre uno y otro.
Una de las mejores maneras de aprender los distintivos de la teología reformada es entendiendo primero la teología católico-romana clásica. No podemos entender realmente el pensamiento protestante hasta que entendemos contra qué protestaban los reformadores. Para Roma, el sentido de la justificación había que buscarlo en primera instancia en la raíz de esa palabra. La palabra es justificar. Y usaban una división de palabras que provenían del latín. Una era justus o justus y la otra era facere, que significaba hacer justo. Este concepto tiene un significado profundo bajo la ley católico-romana, que tenía que ver con la rehabilitación de personas injustas. Entonces una persona, dice la doctrina católico-romana, es justificada cuando pasa de ser injusta a ser justa. Y eso no está mal, pero vamos a entender qué hay detrás. El catolicismo romano trabajaba bajo la suposición de lo que sucede en la justificación es que una persona injusta es cambiada y hecha justa. La tesis que tenemos ahí es esta: Dios nunca va a declarar a una persona justa hasta que esa persona sea justa por sí misma. Esa no es una buena noticia. Ese no es un buen evangelio. Porque significa que antes de que podamos ser justificados delante de Dios, debemos presentarnos santificados delante de Él. Es poner la carreta delante de los bueyes. Una persona que peca no podía entrar al cielo, no puede entrar al cielo. Así que eso dejaría al mundo entero sin ninguna esperanza de ir al cielo. Sin embargo, lo que Roma decía es que Dios entiende que el hombre no tiene la capacidad en sí mismo para hacerse justo. Debemos recordar que en el Concilio de Trento, las primeras tres condenaciones que se hacen en ese estándar católico romano son dirigidos en contra de la herejía pelagiana. Católico romano no es pelagiano full. Pelagio enseñaba que el pecado original no era parte de nuestra condición humana y que no nacemos en un estado de corrupción, y que entonces tenemos el poder de nosotros mismos para vivir una vida perfecta delante de Dios, en obediencia. Según Pelagio, algunas personas han logrado vidas sin pecado. Para Pelagio, la gracia no era necesaria para entrar al cielo. No se opuso en sí a la gracia, porque Pelagio decía que la gracia facilita la redención, en el sentido de que lo hace más fácil, pero no la consideró una condición necesaria. La gracia no era un requisito absoluto, o no es un requisito absoluto en la doctrina pelagiana, porque como hombres tenemos la capacidad moral innata de entrar al cielo por nuestras buenas obras. Pelagio ciertamente creyó esto mientras vivió, porque una vez muerto se enfrentó al juez justo y ya no lo creyó más. Ahí creyó que era necesaria la salvación. Aunque Pelagio fue condenado a principios del siglo IV por la Iglesia católico-romana, también fue condenado nuevamente en el Concilio de Trento, junto con los protestantes. Por lo tanto, Roma no estaba diciendo que las personas pueden abrirse un camino al cielo por su propia cuenta o por su propio poder. Hay un error protestante cuando se dice que los católicos romanos creen en la justificación por las obras, mientras que los protestantes creen en la justificación por la fe. La Iglesia romana no cree que una persona sea justificada por las obras sin fe.
o por mérito sin gracia. Ellos conceden que estamos caídos y que somos injustos y que no tenemos el poder dentro de nosotros mismos para volvernos suficientemente buenos para llegar al tribunal de Dios y así en el juicio final presentarnos delante de Él. Para que eso suceda, según Roma, debemos recibir la gracia a través de su sistema sacramental. Empezando por el bautismo. La Iglesia romana lo explica de esta manera. En el bautismo, la gracia de la justificación, a veces llamada la gracia de la justicia de Cristo, se derrama en el alma. Y a esto se le llama la infusión. Escuchamos esta palabra. La infusión. Sin la asistencia de la gracia de la justificación, una persona no puede salvarse. Entonces el catolicismo romano enseña que necesitamos que la justicia de Cristo sea infundida en nuestras almas para ser salvos. Entonces, para ser salvos, varias cosas tienen que suceder. En primer lugar, debemos cooperar con esta gracia y asentir a ella hasta tal punto en que la justicia sea verdaderamente nuestra. Esta gracia es necesaria, dice la doctrina católica romana. Pero la sola presencia de esta gracia no es suficiente para la salvación. Qué enredo, ¿eh? Debemos entonces cooperar con la gracia, estar de acuerdo con Dios y trabajar con Dios a tal grado que la justicia esté verdaderamente en nosotros. Cuando eso sucede, entonces somos colocados en un estado de justificación delante de Dios. Y permanecemos en ese estado mientras no cometamos un pecado mortal. Los pecados mortales son tan graves que matan la gracia infundida en el alma y dejan a la persona en un estado injustificado. Si una persona muere en el estado de pecado mortal, entonces es condenada. Se podría pensar, o podríamos pensar nosotros, que se pierde entonces por completo la gracia que se infundió en el bautismo. Y el remedio sería rebautizarse y volver a infundir esa gracia. Pero la Iglesia Católica Romana no practica el rebautismo. Dicen que el bautismo deja en la persona una marca indeleble en el alma, por lo que no es necesario rebautizarse. En cambio, la forma de ser rejustificados, si cometemos un pecado mortal, es a través del sacramento de la penitencia. En la penitencia recibimos una renovada infusión de gracia, si cooperamos con ella. Entonces así podemos ser restaurados de nuevo a un estado de gracia. Si morimos sin pecado mortal en nuestras almas, pero tenemos pecados menores, no iremos al infierno, pero tampoco iremos al cielo. En cambio, iremos al purgatorio, donde podemos permanecer ahí durante 5 minutos o 5 millones de años. Depende de los pecados. Depende de cuántas imperfecciones hayan en nuestras vidas. El purgatorio es el lugar de purga, donde se quema la escoria del oro hasta que seamos lo suficientemente justos para entrar al cielo. El cielo está disponible solo cuando tenemos suficiente justicia inherente. Esa es un resumen de la doctrina católico-romana de la justificación. Hay ciertas citas que he tomado de doctrina católico-romana para entenderlo. La controversia del siglo XVI no se centró inicialmente en el bautismo, sino en la penitencia. Y comenzó de una manera bastante interesante. La Iglesia Católica Romana necesitaba una gran suma de dinero para construir la Basílica de San Pedro en Roma. Entonces el Papa en aquel entonces autorizó indulgencias para aquellos que contribuían al programa de construcción de la basílica. ¿Qué es entonces una indulgencia? Desde el punto de vista católico romano, la iglesia católico romana, en la figura del Papa, de autoridad del Papa, tiene el poder para dispensar el perdón
o disminuir el castigo requerido. El Papa puede hacer esto emitiendo una indulgencia, que lo que hace es reducir la sentencia de una persona en el purgatorio. Y esto no estoy hablando del siglo XVI. Esta doctrina es actualmente la doctrina católica. El Papa no hace esto gratuitamente. Se debe pagar un precio moral por la reducción del tiempo en el purgatorio. En otras palabras, si tenemos cierto nivel de pecados en nosotros, no podemos salir del purgatorio hasta que hayamos compensado todos y cada uno de esos pecados. La iglesia puede otorgar una transferencia de mérito de algún otro lugar a la cuenta del pecador, algo así como una transferencia bancaria. Y para esto, la Iglesia Católica Romana tiene el tesoro del mérito, que es un depósito de la Iglesia Católica Romana que contiene no solamente el mérito de Cristo, sino también el mérito de María, de los grandes santos de todos los tiempos. Y en esa cuenta de mérito contiene lo que se llama mérito supererogatorio, que es todo el trabajo y la obra que hicieron estos santos, que fue tal que sobreabundó. Entonces, como había tanto, había que guardarlo en un lugar. Entonces se guardó ahí, en ese tesoro del mérito. Ciertos santos, como Francisco de Asís, que en el momento de su muerte habían acumulado más mérito que necesitaban para entrar al cielo, tenían un excedente de mérito para depositar en este tesoro de mérito. La Iglesia Católica Romana puede hacer uso de este mérito para las personas menos afortunadas, aquellas que tienen un déficit, que están en negativo en su cuenta de mérito. Algunas personas hoy en día piensan que el sistema del siglo XVI, que causó toda esta gran controversia, bueno, eso fue entonces, eso ya no existe. Sin embargo, en el catolicismo, la fe católico romana, hay una reafirmación del tesoro del mérito y de las indulgencias. Hasta el día de hoy, hay peregrinos en Roma que van a subir la escala santa, la escalera, ¿verdad?, de mármol, que se dice que estaba en el palacio de Poncio Pilato, por la que Cristo mismo subió. Es bien sabido que Lutero subió estas escaleras y que en medio de esas escaleras tuvo una crisis espiritual durante su peregrinación. Los peregrinos besan cada escalera mientras suben de rodillas, diciendo sus oraciones a medida que avanzan. Hay un letrero al lado de las escaleras que explica cuántas indulgencias vale la pena subir las escaleras. Subir las escaleras de rodilla tiene un valor en el mérito. El sistema de indulgencias continúa hasta la actualidad. En la Alemania del siglo XVI, un representante de la Iglesia Católica Romana llamada Johann Tetzel vendió indulgencias a los campesinos pobres de una manera terrible, podemos decir. Lo que hizo pensar a la gente que podían comprar indulgencias y entonces sacar a sus familias del purgatorio y llevarlos al cielo. Su lema era: cada vez que suena una moneda en el cofre, brota un alma del purgatorio. Lutero era un teólogo que entendía la enseñanza de la iglesia y sabía que la opinión de Tetzel sobre la venta de indulgencias se oponía a la enseñanza de la iglesia sobre la penitencia. No podemos hacer oídos sordos a esto. La restauración a la salvación a través de la penitencia requiere la confesión de los pecados, el arrepentimiento y la absolución de un sacerdote como representante de Cristo, quien promete el perdón a todos los que se arrepienten sinceramente. La controversia del siglo XVI se refería al siguiente paso: para que el sacramento sea completo y eficaz,
deben realizarse obras de satisfacción. Un sacerdote asigna el trabajo que debe hacerse. Y este puede ser algo tan simple como decir 5 Padres Nuestros y 3 Ave Marías. Y una persona por ese trabajo de satisfacción puede ganar lo que Roma llama mérito congruente. Eso significa que es adecuado o congruente que Dios recompense esta obra de satisfacción para que la persona entonces sea justificada. También existe un mérito superior o mérito condigno o mérito absoluto, se le llama. En el marco medieval había muchos tipos de obras de satisfacción que las personas podían realizar para cumplir con los requisitos de la penitencia. Todas ellas debían de hacerse con un motivo propio de humildad y un deseo honesto de manifestar el arrepentimiento, no como una transacción comercial para comprar la salvación, no como lo que estaba haciendo Tetzel. Cuando Roma autorizó las contribuciones a San Pedro para ser utilizadas como indulgencias, lo autorizó como parte del sacramento de la penitencia, como parte de la entrega de limosnas, con la salvedad que la transacción debía estar motivada por un espíritu de acuerdo a eso. Tetzel no le importaba eso y no quería aclararlo. No tenía deseo de aclarar la posición de la iglesia a los campesinos. Él simplemente continuaba diciendo su lema, ¿verdad? Moneda en el cofre, alma que sale del purgatorio. Y él recibía entonces una comisión por cuánto dinero recolectaba para la Basílica de San Pedro. Tetzel quería obtener tantos ducados, que era la moneda, como se pudiera en ese cofre. Inicialmente Lutero trató de corregir el abuso, pero cuando lo analizó y comenzó a plantear preguntas sobre todo el sistema del purgatorio y de un tesoro del mérito, reflexionó sobre cuestiones como: si el Papa tiene a su disposición un tesoro de méritos, ¿por qué no lo usa simplemente para sacar a todos del purgatorio? Buena pregunta. Esto llevó a una discusión sobre la justificación y la idea de ser justificado por la gracia infundida o la infusión de la gracia. Lutero entendió que Roma estaba diciendo que la justificación era por los sacramentos en lugar de por la fe. Roma se oponía a la enseñanza del Nuevo Testamento. Lutero y los reformadores afirmaron que una persona puede ser justificada solo si posee la justicia perfecta a los ojos de Dios. Y la única justicia perfecta fue lograda por Cristo en su vida perfecta de obediencia. Por lo tanto, el único mérito objetivo a los ojos de Dios es el mérito que Cristo obtuvo a través de su propia obediencia. No es la justicia de Cristo obrando en nosotros lo que nos justifica. Es la justicia de Cristo que Él obró en su propia vida, lo que Dios ahora cuenta para nosotros. Entendemos la justificación como esto. Dios transfiere la justicia de la cuenta de Cristo, solamente de Cristo, a la cuenta de todo aquel que cree en Él. En la justificación de las personas hay una doble transferencia. Así como la justicia de Cristo es transferida al pecador, el pecado de este pecador es transferido a Cristo en la cruz. Y ese es el Evangelio. Él no fue castigado por Dios por ninguna maldad o pecado en su propia vida. Él era el Cordero sin mancha. Él no tenía pecado en él. Y sin embargo, toda la ira de Dios se derramó sobre Cristo, porque nuestros pecados, el suyo y el mío, le fueron imputados a Él. Nuestros pecados fueron transferidos legalmente de nuestra cuenta
a su cuenta. Imputar significa justamente eso, dar cuenta, contar o considerar. Es un término matemático. En Génesis 15, Dios le promete a Abraham que será padre de una gran nación. Leemos, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Este es el primer ejemplo claro en las Escrituras de la doctrina de la justificación solo por la fe. Abraham fue contado como justo en el momento en que creyó. Y eso es lo que Pablo se esfuerza por demostrar en pasajes como Romanos 3, Romanos 4, en Corintios, el pasaje que leíamos. La mitad de nuestra salvación se logra cuando Dios imputa o cuenta o reconoce nuestra culpa a Jesús. La otra mitad es cuando Él transfiere la justicia de Cristo a nuestra cuenta, cuando ponemos nuestra fe en Él. Nuestro pecado es transferido a Cristo y la justicia de Cristo es transferida a nosotros. Lutero dijo que la justicia por la cual somos justificados es una justicia ajena, en lugar de una justicia nuestra, una justicia inherente. La justicia de Cristo es la justicia de Cristo para nosotros. La justicia por la cual somos justificados no es nuestra, más bien está fuera de nosotros. Y eso no significa que el Espíritu Santo no more en nosotros. Cuando llegamos a la fe, cuando llegamos al conocimiento del Señor, el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros. Y Cristo está en nosotros y nosotros en Cristo. Si leemos la epístola a los Efesios, vamos a encontrar repetidamente, una y otra vez, la frase de en Cristo. Ese énfasis de que el creyente está en Cristo. Pero lo que se disputaba en aquel entonces, siglo XVI, era la base de la justificación. ¿Mira Dios alguna injusticia con la que hemos cooperado en nosotros? ¿O mira Dios estrictamente la justicia de Cristo que fue producida por su propia vida por nosotros? ¿Cuál de las dos? ¿Hemos cooperado con Jesús, ayudándole ahí en sus buenas obras para que también entonces ya seamos contados como justos? ¿O descansamos plenamente en la justicia de Cristo, en su vida perfecta de obediencia a la ley? Esa es la diferencia. Roma habla del aumento de la justificación. Nosotros hablamos del aumento de la santificación. Como hemos hablado anteriormente, hemos dicho anteriormente, nuestra justificación no puede ser aumentada o disminuida. Porque la justicia por la cual somos justificados es la justicia perfecta de Cristo. Es perfecta. No hay nada que podamos hacer para añadir a la justicia de Cristo o restar de la justicia de Cristo. Por eso nuestra confianza está en Él. Esa es la confianza de todo creyente, es en el Señor Jesús. Y la recepción de esta justicia es por un canal, por la fe, no a través de sacramentos. Querido hermano y hermana, amigos, importante es una y otra vez que volvamos a ver a Jesús, a su obra perfecta. Y que usted recuerde que ahí donde está, si usted ha creído en Él, el Señor le ha salvado. El Señor le ha justificado y le ve como justo plenamente delante de Él.
pero una y otra vez vuelva a ver a Cristo, vuelva a verle a Él, a su justicia perfecta, a su obediencia perfecta en su vida entre nosotros. Y recuerde que Él caminó perfectamente delante de Dios, que nuestra confianza está solamente en Él. Terminamos esta clase. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, gracias por tu palabra y gracias por la oportunidad de estudiar estas doctrinas tan maravillosas. Señor, cuánta confianza puede haber en nosotros para saber que tú hiciste una obra perfecta, a la cual no necesitamos agregar nada, sino simplemente creer, confiar y caminar en esa santificación que incluso, Señor, tú vas proveyendo día con día. Ayúdanos a confiar, a creer con fuerza y con denuedo y a vernos como justificados si hemos creído, si hemos arrepentido de nuestros pecados. Y auxilia a los que no, a que vean la gloria de Cristo y así confíen plenamente en Él. Gracias Dios por este día. En el nombre de Jesús. Amén.